El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¿Es el cortometraje el primer ejercicio para quienes encaran la producción de cine? ¿O por el contrario, tiene su propio circuito de realización y se ha convertido en un camino propio que recorren los cineastas en la búsqueda de su estilo cinematográfico? La diferencia en el guión, el montaje y los personajes del cortometraje, esto y más en el capítulo de hoy. Bienvenidos a Videonautas. Como ustedes ya lo vieron y lo escucharon, el tema de hoy son los cortometrajes. Y para hablar de este interesantísimo tema tenemos a Sandro Buitrago, docente de la Universidad Santiago de Cali, desde donde nos encontramos. Usted es profesional en la comunicación de la Universidad del Valle y también ha hecho una especialización en producción audiovisual. ¿Cómo va, Sandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Sandro, pues para nosotros es un gusto tenerlo acá y déjeme en este momento invitarlo a ver esta sección que se llama Lo que sabemos. El cortometraje es uno de los formatos cinematográficos más atractivos para público y realizadores. Pone a prueba la originalidad y la capacidad del director, puesto que en poco tiempo deben contar una historia que tenga un planteo de situación, un núcleo y un desenlace atrapante y sugerente. Los cortometrajes son películas breves de entre 1 y 30 minutos. Suelen tratar temas poco taquilleros, lo que le permite al director apartarse de los cánones clásicos de la cinematografía, desarrollar libremente su creatividad y darle impulso a nuevos paradigmas visuales. A su vez, las nuevas tecnologías digitales significaron una revolución en el mundo de las pequeñas producciones audiovisuales, ya que muchos jóvenes creadores comenzaron a realizar sus obras sin incurrir en gastos demasiado altos. Sin embargo, uno de los grandes problemas con los que continúan encontrándose los cortos es la ausencia de un mercado definido para sus productos. En los últimos años se viene registrando una gran proliferación de festivales, certámenes y concursos que le dan espacio a este género. Internet también se transformó en un soporte importante para la difusión de estas producciones. La narración de un cortometraje puede estar basada en el modo de representación de ficción, el documental o el experimental y puede tener actores reales o ser de animación. Hasta 1913 todas las películas eran cortometrajes, pues todas tenían 15 minutos de duración o menos. Griffith generó los primeros largometrajes en Estados Unidos. En la historia de los cortometrajes hay un enorme listado de títulos que pertenecen a guionistas y directores ahora muy famosos, como Un perro andaluz de Buñuel, los cortos de Walt Disney o los de Chaplin. Sandro, lo primero que quisiera preguntarle es la categorización del tiempo en el relato cinematográfico, es decir, cortometraje, mediometraje, largometraje. ¿Por qué estos tiempos y por qué definirlo así? Bueno, mira, eso es, digamos, una categorización, como tú lo has dicho, un poco por la duración, pero también tiene que ver algo con la narrativa. O sea, el tiempo también determina ciertos elementos narrativos o viceversa. A veces, digamos, el relato es más adecuado para un corto que para un largometraje. Entonces es como una relación ahí en doble sentido. Digamos que el largometraje es como la más comercial, digámoslo de esa manera. El largometraje en el cine, digamos, siempre ha sido el formato rey. La gente no suele ir a salas, por lo menos aquí en Colombia la gente no suele ir a salas a ver cortometrajes. En parte porque se acostumbró a que los cortometrajes hacían parte del inicio del cine por algunas políticas de Estado que hubo en algunas épocas, que se ponía un cortometraje antes de empezar la película, o todavía, bueno, todavía existe eso. Pero digamos en Europa o en Estados Unidos hay muchas salas especializadas en cortometrajes específicamente, donde la gente va a ver, o cafés donde la gente va a ver cortometrajes. Aquí hay algunos en Bogotá, está In Vitro Visual, y aquí en Cali está Lugar a Dudas,
donde la gente suele ir a ver cortometrajes y bueno, también son espacios tipo bar, tipo café. En el caso del cortometraje, digamos, se establece una duración, digamos, hasta más o menos media hora máximo para catalogarlo como un cortometraje. Ya más de ahí empiezan a llamarlo como un mediometraje. Que yo no sé si, digamos, internacionalmente esto tiene como mucha relevancia, ese término, pero en Colombia creo que justamente por una de las épocas que mencionas, se llamaba la ley del sobreprecio y un poco lo que intentaban era fomentar con estos dineros del Estado, pues la realización de formatos en corto y en mediometraje. Puedo recordar, por ejemplo, varios caleños, Carlos Mayolo, por ejemplo, que hizo varios mediometrajes. Eso del mediometraje, ¿será que es como un corto que quiso ser largo y no pudo? ¿O eso qué? ¿Cómo lo ves vos? A veces puede pasar eso, por ejemplo, en el caso de Tarantino, que lo primero que intentó hacer fue un largo que llamó El cumpleaños de mi mejor amigo. Y parte del metraje se le quemó y con lo que quedó lograron armar una especie de mediometraje, más o menos 36 creo que es que dura. Entonces, depende como de las situaciones, ¿no? A veces hay cosas que empiezan como un corto y terminan convirtiéndose en un mediometraje. El cortometraje por lo general suele ser muy específicamente pensado como formatico de corto, cuando realmente es muy corto. O sea, cuando tú estás en los tiempos de 5, 7, máximo 10 minutos, es que realmente desde el principio se pensó como un corto. A veces puede pasar lo que tú dices, hay cortos que se alargan o a veces hay largometrajes que como que no resultan y también lo reducen y terminan haciendo un mediometraje. Es muy difícil, en realidad creo que los dos extremos son los que trabajan, o el largo o el corto. El mediometraje no es un formato que tenga realmente como mucha salida y mucho menos comercial. Ok, ahora, hablando justamente de tiempos, creo que el cortometraje, pues hay que jugar a ser concreto, pero ¿cuál cree usted, digamos, que es la importancia del cortometraje como pues formato de narración? Es decir, hay que jugar a lo concreto por esto mismo del tiempo, pero han de haber otras características que hacen que sea importante categorizarlo como corto. Bueno, el corto tiene muchos elementos, digamos. Uno es la importancia, digamos, de construir relatos concisos. Es un formato que te permite, digamos que uno puede hacer la comparación con la novela y el cuento, más o menos una metáfora que siempre se usa. Entonces, digamos, uno se preguntaría, ¿por qué existe el cuento? Igual, ¿por qué existe el cortometraje? Porque hay historias que realmente se adecúan más para un formato corto. Entonces, no, hay historias que si ya se empiezan a alargar, pierden como la gracia. Entonces hay historias que realmente son más para cortometraje, eso por un lado. Por el otro, el corto es muy importante porque siempre es el camino, es como, digamos que no necesariamente el corto solo es para eso, pero muchas veces el corto es el camino que recorren los directores para iniciar. Entonces muchos directores han trabajado cortos y por ahí empiezan. También es camino de formación para actores, para técnicos. Por lo menos aquí en Colombia suele serlo muy así. La gente se mete primero a hacer un corto, también por costos, digamos, y luego empieza ya a mirar otras cosas. En el caso hay dos directores caleños, por ejemplo, William Vega y Papeto, Oscar Ruiz. Ellos empezaron con cortos. Ellos empezaron, de hecho, hubo un primer trabajo que ellos hicieron que en video, que fue un mediometraje. Pero ellos en general trabajaron mucho corto, y luego ya se empezaron a meter, ya fogueados, digamos, empezaron a meter en cosas grandes. Igual ellos no han dejado de hacer corto, porque Papeto ahorita hace poco hizo también un corto. Es un formato, digamos, que sirve para eso, pero que también, digamos, tal vez no sea tanto el caso de Colombia, aunque ya se están abriendo rutas, pero como te decía ahora, en Europa o Estados Unidos hay gente que se dedica específicamente a eso. No le jalan tanto al largometraje, sino que se dedica más
hacer cortometrajes, especialmente también hoy en día con la tecnología de los móviles, ¿no? Que también ha permitido una gran facilidad para eso. Bien, pues Sandro y a todos los televidentes que nos ven en este momento, ya regresamos en Videonautas hablando del cortometraje, porque hay muchísimo tema más para hablar de este tema tan corto. Y regresamos en Videonautas hoy hablando del cortometraje, no sin antes enviar a esta sección que se llama Otras Miradas, la mirada popular. Yo soy Diana Trujillo, soy comunicadora social. Si le hablo de cine, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Pues para mí el cine es la oportunidad de experimentar las vidas de otros a través de una gran pantalla. Para mí el cine es para sus creadores también la oportunidad de explorar mundos desde fantásticos o reales y llevarlos a otro público. Entonces creo que es una oportunidad de ambos lados, del que crea y del que recibe esa otra experiencia. El cine, hay películas que son de terror, infantil, de animación, a veces a uno le da tristeza, alegría, a veces uno pues queda asombrado con la película y uno siempre llega a acuerdo, ¿será que esto pasa en la vida real? Mi nombre es Vanessa Gamboa Vargas y soy ama de casa. Me llamo Henry Bonilla y trabajo en una compañía de mudanzas. Concepto de varias películas, de cortometrajes y de cortometrajes, ¿sí? Y películas de propaganda también. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Pues yo no es que tenga películas favoritas realmente. Se me viene a la cabeza una película que se llama El elefante y la bicicleta. ¿Por qué? Porque te habla de cine mientras ves cine. Porque te cuenta la transformación del cine mientras tiene una historia de excusa. A ver, ¿para qué sirve una película que no se parezca a la vida? Las películas deben ser bonitas, que terminen alegres, que al final la muchacha se casa con el muchacho. Las películas de acción. ¿Por qué? Porque pues lo distraen a uno bastante, ¿no? O sea, lo sacan a uno del tedio que una película, una comedia le va dando pues a uno sueño. En cambio la de acción lo tiene a uno pilas y esa acción con suspenso pues. A rogue nation trained to do what we do. An anti-IMF. They're coming after us with everything. Me gusta ver mucho la película Crepúsculo, por los vampiros y porque ahí hay mucho, o sea, amor entre un lobo y una muchacha. Entre la muchacha y el vampiro. Ahí siempre llega a acuerdos, ahí todo eso. Cuenta la historia, entra como de mucho amor. He's gonna make a scene. The Volturi will kill him if he reveals himself in the sunlight. No, Edward, stop! I'm scared. Para usted, ¿qué es un cortometraje? Un cortometraje es una película corta. Es una historia contada audiovisualmente, una ficción, un universo creado para envolverte rápidamente. Películas de cortometraje son películas que no tienen más de una hora, ¿sí? Son más que todo tirando películas como a comerciales, ¿sí? Y de pronto haciendo comerciales para otras películas, o sea, anunciando otras películas. ¿Y eso no sería lo que conocemos como tráiler? Bueno, de pronto puede ser, ¿no? Entonces, la diferencia entre tráiler y corto, o para usted lo mismo. Para mí es lo mismo. Bueno, es importante distinguir un cortometraje de los tales cortos que conocemos como trailers pues, antes de ver una película, porque el trailer vendría siendo como el abrebocas de una película
pronto llegará, que pronto vas a ver. El cortometraje es el inicio, el nudo y el desenlace en un paquetico, en una medida. ¿Qué me cuenta? Cuénteme, ¿cómo le ha ido estas vacaciones? Bien. ¿Bien? Nada fuera de lo normal. ¿Has visto cortometrajes colombianos? Pues de cortometrajes colombianos, bueno, uno caleño, Solecito, de Oscar Ruiz Navia. Creo que es una mirada muy linda, de un romance infantil, es muy interesante. Me cogieron 2 puntos. ¿Cuál sería el futuro ideal para usted del cortometraje? El futuro del cortometraje, no, yo creo que yo me apuntaría más a que el presente del cortometraje fuera más masivo, más difundido, más que pensar en un futuro, es que en este momento el presente fuera más pertinente, más, no sé, difundido de alguna manera. El cortometraje, así como el cuento en la literatura, tiene mucho por contar, tiene mucho por llegar a la gente. Es más que al futuro, le apuntaría más bien al presente del cortometraje ahora. Sandro, usted en su calidad de docente universitario, desde donde nos encontramos, la Universidad Santiago de Cali, en el pregrado de comunicación, pues enfocado en la parte audiovisual, ¿nos podría decir cuáles son los temas recurrentes de los estudiantes a la hora de abordar el formato cortometraje? No sé, podría pensar uno que el cine rosa o temática gay está presente, o lo deportivo, o incluso el tema de la vejez, que aunque son muy lejanos les interesa mucho. No sé, ¿cómo lo ha visto usted desde la docencia? Pues mira, uno podría hablar como de diferentes momentos históricos. Yo llevo más o menos 15 años, bueno, 15, 16 años viendo a los chicos realizar cortometrajes. Entonces, hubo una época, digamos, hace más de 5, 6, 7 años para atrás, que los pelados, los temas recurrentes eran mucho la rumba, las relaciones entre jóvenes, digamos, historias románticas entre ellos. Es decir, lo que viven. Como sus vivencias muy cotidianas. Pero de un tiempo para acá, los pelados siempre salen con temas muy fuertes sobre el conflicto. O sea, se han metido mucho a trabajar historias de desplazados, historias también de violencia en la ciudad, de sicarios o pandillas. Como que la violencia en la que vivimos los marca mucho y eso se refleja mucho en las historias. Hemos tenido historias sobre, por ejemplo, una que se llamó en Colombia Los muertos sí hablan. Entonces eran unos muertos que estaban en la morgue y era un paramilitar y un guerrillero y que cuando no había nadie ellos se levantaban y se ponían a hablar ahí sobre el conflicto. Y como ese tipo de historias, digamos, hay muchas historias que se relacionan con el conflicto colombiano, pero igual también las historias de romance, de sus vivencias, y sin embargo, digamos, por ahí, cada año más o menos hay 2 o 3 historias que se meten en temas muy conceptuales, muy reflexivos, sobre, por ejemplo, un pelado que, Diego Rizo, que hizo un corto sobre el consumo de carne animal. Entonces ahí como que desató todos sus demonios e hizo un experimental que en el recorrido universitario ha ganado varios premios. Tengo 2 preguntas que me surgen de oírlo hablar. La primera es, ¿qué género prima más? Parecería que el documental y la animación, sobre todo la animación pues por ser un formato tan corto, o más bien porque es demasiado costoso, dispendioso incluso, y bueno, sabemos que la ficción siempre ha sido la reina en el largometraje. Y la segunda sería cómo ayudarlos, digamos, en el asesoramiento a que aborden estas temáticas conceptuales o de vivencia, porque supongo que son distintos casos. Bueno, digamos que en relación con los géneros, en casi toda la movida universitaria, pues yo he podido estar en diferentes universidades, también aparte de la Santiago, que digamos acá es mi casa, pero también he estado en algunos momentos, también he dado clases en otras.
digamos que uno lo que ve es que todas las universidades producen tanto cortometrajes de ficción como cortos documentales. Entonces, digamos que ahí van como parejos. O sea, de hecho, a veces se logra producir un poco más de docu que de ficción, porque la ficción termina siendo un poquito más costosa para los pelados. Depende un poco también de las universidades. Pero en general todas producen corto y docu, como a la par. Animación en algunas, donde en sus currículos, digamos, tienen un poco más esa área. Pero en todas, digamos, hay pelados gomosos que también en algunos momentos producen animación. Y los experimentales sí surgen en todas. La que le pega, digamos, más a lo experimental, pues es obviamente la del Valle. La del Valle le pega mucho a lo experimental. Y ellos también trabajan mucho el documental de autor. Acá nosotros tenemos en la Santiago una línea un poco más periodística, por el enfoque, digamos, en la misión de la universidad, que es muy social, muy incluyente. Entonces, en el documental trabajamos mucho un tipo de documental social, mostrando otras realidades, otras personas. Y en la ficción, como te decía, los pelados se meten mucho por ahí también, pero también a veces cosas experimentales, extrañas que tienen en la cabeza. ¿Cómo ayudarlos a abordar estos procesos? En los dos casos, digamos, es diferente. Digamos que en general cuando ellos trabajan ficción, trabajan mucho el melodrama, porque es como el género también ya rey. Entonces, pues uno los asesora un poco desde los conceptos que ellos han visto, para armar pues la trama, los puntos de giro, etc. En la ficción, en el documental, digamos, desde la investigación y de los tipos discursivos, digamos, dentro del documental. Entonces, un poco más de estructura académica allí. Cuando ellos meten por el lado experimental, pues también, digamos, hay una línea académica, pero en el lado experimental es un poco más visceral, digamos. Entonces uno los deja un poco que se suelten y rieguen como las ideas y luego toca empezar como a darle forma, porque, digamos, allí no aplicaría tanto como una estructura así muy de hierro. Sería como esas dos formas, digamos, que uno lo asume. Ok, perfecto. Bueno, pues déjeme invitarlo a usted y a todos los televidentes a que en este momento veamos Otras Miradas 2, la mirada especializada. Decirle que ella es la que produce los colores que me gustan. Pero sé que si mañana yo faltara al colegio, ella ni siquiera lo notaría. El cortometraje permite una exploración a través de diferentes elementos, como son, primero, la forma en sí misma del cortometraje, donde se puede romper y explorar la linealidad temporal del relato, y también a nivel del contenido, donde la poca limitación temporal que tiene en su desarrollo hace que se puedan trabajar la relación de los personajes de una manera casi minimalista, ¿no? Y que permita al espectador engancharse desde otro lugar a la narración, en esa narración corta, y vivir una experiencia muchas veces más intensa que los propios largometrajes. Me gusta cuando parece que se da cuenta que la observo y me deja hacerlo. La forma como la gente ha empezado a consumir contenidos cortos ha mutado en los últimos años y de alguna manera los cortometrajes o formatos cortos han tenido una relevancia ahora o tienen una relevancia mayor, ¿sí? Es decir, cada vez más los cortometrajes van a tener una fuerza relevante en una sociedad, ¿sí? Porque todos andamos con celulares, con tabletas, con computadores abiertos. La forma en que nos relacionamos con esos espacios son consumiendo cosas cortas, ¿sí? Como que el largometraje siempre va a tener como su nicho y sus espacios de promoción y exhibición en círculos grandes, pero los cortometrajes tienen ahora una relevancia mucho más fuerte en nuestros hábitos locales. Para allá atrás. Bonito, ¿no? En los últimos tiempos las características del cortometraje han ido extendiéndose más allá de lo que es la limitación temporal. En mi caso yo pienso que el cortometraje es un fin en sí mismo, que no necesariamente es un género menor en relación al largometraje, y pienso que también es una nueva forma de consumir historias
de algún modo a medida, ¿no? De algún modo acotadas a los tiempos de atención que tenemos en la actualidad, que no suelen ser muy largos, ¿no? Y a veces uno puede apostar a esa experiencia, esa suspensión de la incredulidad. Joder, hoy la gente nos está esperando. Les voy a cortar el pelo. Sí, señor. Los cortometrajes son un universo libre de experimentación y yo creo que es la forma como uno en un proceso de formación tiene para retarse, como para medirse, medir sus capacidades en todos los oficios existentes en la cinematografía. Yo creo que equivocadamente la gente piensa que el cortometraje es un paso hacia hacer largometraje, ¿sí? Porque en Colombia no ha habido de alguna manera un universo comercial posible en los cortometrajes, pero sí lo hay, ¿no? Hay un universo de ventas, de compra, de contenidos cortos y a eso tiende el mundo. Es decir, uno puede pensar en el universo de los cortometrajes como un universo estable, ¿sí? Lo que pasa es que está esta presión social de que si uno no hace un largometraje no es relevante en una cinematografía, pero a mí me parece que es una posición equivocada. Vámonos a trabajar de esclavos como el resto de la gente en este país. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Yo creo que se ha popularizado el cortometraje porque se han democratizado los medios de producción también y porque es una herramienta de gimnasia narrativa mucho más accesible para las personas que estudian comunicación y para las que quieren contar realmente una historia. El cortometraje, digamos, tiene sus propias reglas, sobre todo en intensidad, y casi que es similar a lo que en literatura es un cuento, ¿no? Es decir, tener potencia en la profundidad de los personajes, trabajar a lo mejor con un punto de giro y también tener una estética muy adecuada e intensa que hace que uno afine mucho mejor la escritura para impactar intensamente con el corto. No hay show y no hay nada. Se acabó. Se acabó esta vaina. Sandro, yo ahora te oía hablar sobre que de pronto los cortometrajes es como un paso previo para llegar a los largometrajes. Pienso, no sé, en grandes directores que de pronto han trabajado varias veces y vuelven otra vez al cortometraje, al formato corto. No sé si usted tiene ejemplos de esto o digamos, sí, personas en que inspirarse, por ejemplo. Pues hay, como te decía ahora, hay muchos directores que han empezado su camino, digamos, con el cortometraje. Un caso muy conocido es el de Steven Spielberg. El primer material que hizo fue Amblin, que de hecho así llama su compañía, que es una historia romántica juvenil. Ese corto, digamos, fue el que le abrió las puertas porque él empezó a ganar premios, fue conocido por ese corto y le abrió las puertas, digamos, para que ya empezara a dirigir como tal. De ahí pues ya toda la carrera que hizo. Otro director también es Martin Scorsese. Él hizo uno que se llama The Big Shave, que desde allí ya empezaba como su recurrencia con el tema de la violencia. Un hombre que se afeita y prácticamente se mutila. Tarantino, como te señalaba ahora, también está, bueno, ya los surrealistas también, obviamente. Aunque ellos, el corto era como su naturaleza, digamos. Era el formato que más se adecuaba como para lo que ellos hacían, en Perro Andaluz, por ejemplo. Y está también Christopher Nolan, que hizo uno que se llama Doodlebug, que es un hombre que se obsesiona con un bicho. Y digamos así, Stanley Kubrick también, de los que recuerdo ahora. Digamos que en este caso ha sido como un camino que ellos han recorrido, pero ellos ya famosos en algunos momentos vuelven al corto. El corto es un formato que, digamos, es un camino que se recorre y que te permite conocer el hacer, digamos, pero también es un camino narrativo, cuando se tienen ideas que se adecúan más para un corto.
Entonces, Tim Burton también ha hecho muchos cortos animados. Entonces, es como las dos vías, pero sí, los directores han usado eso y hay muchos que lo han hecho. Digamos que, siendo un poquito críticos en el país en el que estamos, mencionabas hace un rato sobre uno se encuentra gente que va a ver a una función 5 cortos seguidos. Eso difícilmente sucede acá. Pienso, por ejemplo, en cuando he tenido la oportunidad de andar por allí, también ver colecciones de DVDs de cortometrajistas de otros países. Y uno dice, bueno, esto aquí casi no sucede. ¿Qué es lo que nos falta para identificarnos a nosotros los colombianos con el formato corto? Yo pienso que hay varias cosas. Una es que nos generaron una mala costumbre a pensar en el corto como esa cosa que hay antes de una película. Entonces la gente, digamos, el público masivo, no los que estamos metidos en la realización o los que nos metemos en la cinefilia, eso porque lo vemos de otra manera, pero el público del común, por lo general, entiende el corto como eso y no le hallan como mayor gracia. Además porque también hubo una época donde hubo unos cortos terribles, entonces la gente cuando piensa en corto piensa en algo terrible. Pero digamos hay una vía que se está abriendo con los espacios que te decía, como In Vitro Visual o Aquí Lugar a Dudas. Son espacios que, digamos, pueden empezar a generar otros espacios parecidos o generan un público que también empieza a demandar eso. Las universidades también han sido creadoras y ya se ha generado, digamos, toda una cultura a nivel nacional desde las universidades de cortometraje. Entonces también hay todos los festivales, los Césares de Manizales, Ventanas de la Javeriana de Bogotá, aquí tenemos la muestra Veo, Cinecilina en la Autónoma tiene Intravenosa. Y bueno, así en la Universidad del Quindío tienen Te Muestra, y así son muchos a nivel nacional que tienen festivales universitarios y lo que pasan son cortometrajes. Entonces se ha generado también una cultura de cortos. Y digamos, en algunos casos hay colecciones, por ejemplo aquí a veces llegan colecciones de tal universidad o nosotros compartimos con otras universidades. Digamos que en el ámbito universitario sí se mueve mucho el cortometraje. A nivel masivo, ¿qué faltaría? Yo pienso que también la Dirección de Cinematografía, así como ha apoyado, digamos, ese renacimiento del cine colombiano con los largometrajes, debería explorar cómo potenciar más el camino de los cortometrajes. Sí hay un apoyo, digamos, porque ellos dan unos estímulos para realización de cortometraje, pero debería pensarse en las formas de exhibición también del cortometraje. Ok, perfecto. Pues con esta postura que nos está mostrando Sandro Buitrago, profesor de la Universidad Santiago de Cali, desde donde nos encontramos hoy hablando del cortometraje, pues ya regresaremos más aquí en Videonautas. Regresamos en Videonautas, hoy hablando del cortometraje con nuestro invitado central, Sandro Buitrago. Sin embargo, llega el momento de nuestra sección Otras Miradas, esta vez la mirada es de inmersión. Hola videonautas, y hoy en Otras Miradas abordaremos el formato cortometraje que se caracteriza por su corta duración. Y qué mejor que sea la guionista caleña y directora de cortometrajes Mónica Bravo para que profundice sobre este tema. Mónica, en su condición de directora audiovisual, ¿cómo ha sido ese recorrido por el formato cortometraje? Bueno, yo creo que en mi caso el formato del corto, por lo menos el corto de ficción, es como un espacio que empecé a explorar cuando me fui del país a estudiar en Londres. Ahí como que empecé a explorar la ficción y a la vez el formato del cortometraje. Porque antes de eso, pues yo estudiaba en Univalle y allí trabajamos, digamos, el formato más televisivo. Yo no sé si lo llamaría cortometraje, porque así nos lo llamábamos en ese momento para hacer documentales. Hacíamos y producíamos documentales de 24 minutos, que es el formato para la franja televisiva. Entonces mi exploración, digamos, con el lenguaje
del cortometraje empieza en Londres con los ejercicios de la universidad y un poco sigue, pero ya como una necesidad que está allí previa a las posibilidades de hacer el largometraje. El cortometraje, digamos, comparándolo con el largometraje, ¿en qué se diferencia? Pues yo creo que lo único que se diferencian es en la duración, sí, porque el trabajo es el mismo, el esfuerzo, la movilización de gente. Obviamente, para rodar un largo necesitas más tiempo, entonces la diferencia está en el tiempo narrativo, en el tiempo de la pieza, pero también en el tiempo de la producción. Pero el resto, el esfuerzo, digamos, de la construcción del guión, de la preproducción, de la consecución de un equipo de gente que trabaje, pues que se entienda y que empiece a producir como este momento necesario para construir una historia ya pues en el ajetreo del rodaje, eso es lo mismo. ¿Es más difícil contar historias en menos tiempo o digamos que la capacidad de síntesis lo hace más asequible al público? Depende de qué historias. A mí me parece que el cortometraje a veces tiende hacia lo anecdótico. Siempre son pequeñas historias circulares que empiezan al mismo punto donde acaban, donde hay muy clásicas, donde siempre hay un punchline o una especie de revelación. Y en ese sentido son tan difíciles o fáciles de escribir como un largometraje que esté construido bajo los parámetros de la estructura clásica. En cuestión de audiencia, ¿cómo asume la audiencia la producción de cortometrajes? Mira, en Colombia hay un festival de cortometrajes que se llama Bogo Shorts, que uno se da cuenta allí que el cortometraje tiene una audiencia. Eso se llenan las salas de gente joven. La gente joven es la que busca más ese formato. Yo no sé si son las lógicas de la vida moderna que impiden que nosotros, o no que impiden, sino que permiten más bien que nosotros aceptemos historias cortas, rápidas y en cantidades abrumadoras. Mónica, ¿qué permite el cortometraje en comparación con el largometraje? Lo que permite el cortometraje en relación con lo que permite, o lo que exige más bien el largometraje, está en la producción, en los tiempos de producción, que son más cortos. Digamos, necesita menos dinero también, entonces es más fácil hacer un corto que hacer un largo, así como simple y llano. Pero también permite, en los cortos, permiten como explorar el lenguaje, explorar técnicas de relación con los actores, por ejemplo, explorar métodos de dirección de actores, que luego vos ese conocimiento lo recoges allí para llevarlo ya a una producción más larga. También permite explorar formatos, pues un montón como de opciones que digamos uno tiene que tener muy claras a la hora de llegar a producir un largometraje. Digamos que es un espacio para la experimentación y no solo técnica, sino también desde el lenguaje. Siempre quisiste ser un héroe. No terminaste la primaria. Sandro, ¿qué implica la producción de un cortometraje? ¿Menos tiempo, menos dinero, más creatividad, digamos las limitaciones, ayudan? ¿Qué piensa usted sobre esto? Pues digamos que a nivel práctico sí implica un poco menos de tiempo y de dinero, sí sería algo innegable. Pero digamos en desgaste, en trabajo, en como toda la inversión mental, psicológica, digamos que en un corto también hay ese desgaste. O sea, no puede uno decir que el corto sea mucho menos desgastante que un largo, porque también desgasta mucho. Entonces, a veces pareciera como si digamos alguien tiene un proyecto de hacer el largo, y me meto en hacer el corto como para probar, a veces podría ser mejor de una vez meterse en el largo de una vez, porque puede ser un doble desgaste ahí fuerte.
En cuanto, digamos, a diseños de producción, casi que hay que hacer lo mismo. Entonces, si tú haces el casting para un largo, tienes que hacer casting para un corto también. Para un casting tienes que hacer, para un corto tienes que hacer visita de locaciones, para un largo también. Tienes que hacer la preproducción, producción, postproducción en todos, corrección de colores, talonaje, sonido, etcétera. Todo lo mismo que haces en un largo lo tienes que hacer en un corto, las mismas cosas. Solo que es un poco más pequeño, es solo eso, pero en desgaste, digamos, son muy similares. Digamos que muchas veces los realizadores lo hacen porque, digamos, hay un poco, sobre todo en nuestro medio, digamos, aquí en Colombia, hay un poco de temor, digamos, a meterse de una vez en todo el largometraje por el tema económico. Y lo que se suele hacer es un trabajo pequeño que sea como un work in progress, que lo usan como material de mercadeo, digamos, para ir a festivales, hacerse a conocer y de pronto conseguir dinero, financiación, socios, que la gente te conozca y así hacer alianzas. Entonces, digamos, ese es un camino también que se recorre con estos trabajos, con miras más adelante a hacer el largo, ¿no? Hay directores que lo han hecho como Papeto, Oscar Ruiz, William Vega, Alex Giraldo también en su momento. Entonces, es un camino, digamos. Sandro, quisiera preguntarte ahora por nuevamente el cortometraje documental en esta región. Uno ve, digamos, lo que históricamente se ha hecho acá, podríamos decir desde el Caliwood o lo que fue previamente el Caliwood de Carlos Mayolo, Luis Ospina, esos cortometrajes que codirigieron varias veces juntos y después de la producción de la Universidad del Valle. Lo estábamos hablando un poco fuera de cámaras. ¿Por qué el género documental ha primado tanto aquí en esta región? Digamos que ahí hay un camino recorrido. Uno podría hablar de una escuela que empieza, como tú dices, con la gente del Caliwood y que continúa en el canal regional Telepacífico, al que ellos asesoraron en su momento, ¿no? Recordemos que ellos asesoraron el arranque del canal, la construcción del estudio y todo eso. Igual hicieron en Univalle, cuando arrancan los estudios de Univalle, ellos asesoran eso y empieza la serie Rostros y Rastros, que era como emblemática pues para su momento. Y por, digamos, algo que ellos siempre planteaban era que nosotros en este país, digamos, y en esta región, a veces Oscar Campo nos decía también que estábamos como en la tercera ciudad del tercer mundo, o sea que estábamos lejos de donde supuestamente se hace la gran producción audiovisual. Entonces, digamos que el video era una opción muy viable para nosotros también. Digamos que ellos venían de la escuela de los 80, donde el video surgió con mucha fuerza a nivel mundial para trabajar el documental. Se empezó a abandonar o paralelo se hacía en cinta, digamos, pero en video se empezó a hacer mucho documental a nivel mundial. Y digamos ellos, en la forma de ellos pensar y hacer, empezaron a transmitirlo a las nuevas generaciones. Por último, te quisiera preguntar cuáles son, digamos, los consejos que le puedes dar a quien esté interesado en realizar un cortometraje allí desde sus casas o desde donde se esté viendo, pues para que tenga en cuenta lo que no puede faltar a la hora de hacer un cortometraje. Pues mira, hay varias dimensiones, digamos. Creo que en un corto hay que tener en cuenta algo, bien sea documental o de no ficción o de ficción. Y es que el formato, al igual que el cuento, como hacíamos la metáfora hace un rato, debe golpear muy rápido. Entonces, en algún momento se hace una analogía que en la novela y el cuento, que la novela gana por decisión y el cuento gana por nocaut. Lo mismo es con el corto. El corto también gana por nocaut. Es decir, el corto siempre debe empezar con algo fuerte, bien sea documental o ficción, y al final debe tener un giro fuerte, algo que te voltee como la idea, la historia, la película, o que te revele eso que el documental buscaba revelar y sorprenda un poco al espectador, por lo mismo que es
corto, casi que es como una estructura que va ascendiendo y al final hace como un bucle y cierra. Es más o menos esa la estructura de un corto. Perfecto, Sandro, pues muy amables, ya me imagino que ustedes todos anotaron en donde se encuentren todos los tips, o por decirlo así, que nos ha dado Sandro. Sandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Videonautas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, perfecto. Igual con Sandro ya nos estamos despidiendo, pero con ustedes regresamos después de esta pausa comercial aquí en Videonautas. Regresamos en Videonautas. Hoy estuvimos con Sandro Buitrago, profesor de la Universidad Santiago de Cali, hablando del cortometraje. Pero llega ahora el momento de nuestra sección en la entrevista, que si usted que nos está viendo desde el lugar en donde se encuentra, quiere participar en este programa, en esta sección de la entrevista, pues puede enviarnos su propuesta al siguiente correo que aparece en pantalla. Déjeme recordarle dos cosas. Lo primero es que este programa es financiado gracias a la Autoridad Nacional de Televisión ANTV Colombia. Y la segunda es que no dejen de ir a cine, por favor. Y si no pueden, en su defecto, pues no deje de ver este programa. Chao, nos vemos la próxima semana. Hola, soy Margarita Castaño. Yo soy directora de arte de Salón 11. Salón 11 es la historia de un joven que, bueno, él es muy normal, pero se encuentra en detención. No sabemos muy bien por qué. Allá se va a encontrar con otro compañero que lo va a hacer entrar en un estado de tensión y a lo largo del corto vamos a descubrir, junto con él, muchos aspectos de su personalidad que él mismo no conocía. Vous avez 1 heure. La porte, s'il vous plaît. Bueno, en un proyecto cinematográfico, el director de arte se encarga de todo lo que es escenografía, todas las locaciones, el diseño de los personajes. También se encarga de algo muy importante que es la continuidad para que no vayan a haber errores entre escena y escena. Entonces ese fue más o menos como el papel que yo desarrollé en la grabación del corto. Presente. Ella es Daniela. Para resumir, es la de las notas impecables, la de la ropa que tiene que estar perfecta, los zapatos relucientes, que no se le puede decir nada. Ese tipo de personas que ustedes ya conocen. Ve, imbécil, yo soy Daniela Fernández. La Daniela que estás buscando está allá atrás. Ah, no, perdón. Ella es Daniela. Pues como es la historia sobre un muchacho que está en detención, se desarrolló en su totalidad o casi en su totalidad en el colegio. ¿Te gusta la pelada, cierto? Deja la huevona. No me vas a pegar. Bueno, dejando eso a un lado. Aquí entre nosotros dos, ¿cómo te vas con las mujeres? Porque a lo que estoy viendo, a simple vista, como que no muy bien. Pues al tener un presupuesto reducido, sí compramos algunas cosas, pero sobre todo no las arreglábamos con cosas que ya tuviéramos o cosas que pudieran prestar. Nosotros imaginamos los espacios a partir de referentes, bien sea de otras películas o de fotos, de cualquier cosa que se nos ocurriera, eso servía para adecuar un espacio y los personajes. ¡Y es punto! Y todo el mundo se enloquece. ¡Qué buen dibujo, Picasso! ¡Me encanta! ¡Tirana! Uy, pues dificultades hubieron. Pues al nosotros ser principiantes, somos amateurs, nos pasó de todo. Un día se nos borró toda la grabación de audio, pero entera. Perdimos todo un domingo hasta las 6 de la tarde. Eso yo creo que fue lo peor. Tenés el carácter para hacerlo. Tenés el carácter para hacerlo. Si quisiéramos dar un mensaje, de pronto podríamos decir como que no se avergüencen de ser quien realmente son. O sea, no dejen de lado aspectos de su personalidad, porque eso luego los puede llevar a la locura, no aceptarse como realmente uno es.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.